Un saludo a todos y todas. A continuación presentaré el tema La materia de química general. El contenido a abordar en la presentación es el siguiente: definición y clasificación de la materia, sus cambios de estado y algunas de sus propiedades más importantes. La química se encuentra en todos lados. Como en el caso de muchas otras disciplinas o ciencias, las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de la química, específicamente de las transformaciones de la materia, y algunas servirían de base a los primeros estudios de la química como disciplina. Entre ellas se encuentran la extracción de los metales, la elaboración de aleaciones, como es el caso del bronce, que es una aleación entre los metales cobre y el estaño, la fabricación de cerámica y de vidrio, las fermentaciones para obtener bebidas como la cerveza y el vino, y la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes. La importancia de la química, tanto en la industria como en la sociedad actual, es clave para entender muchos de los procesos diarios a los que nos enfrentamos. Muchas reacciones químicas ocurren cuando nosotros respiramos, caminamos o comemos. En el caso de la imagen, podemos observar muchas de las aplicaciones actuales que tiene la química. Por ejemplo, tenemos el caso de la cocina. La química explica cómo se desarrollan los cambios de los alimentos conforme se preparan, cómo se pudren, también cómo podemos conservarlos o alargar su tiempo de vida y cómo nuestro cuerpo utiliza esos alimentos que consume. La medicina, es necesario comprender la química básica para que se pueda entender cómo los medicamentos, vitaminas y suplementos nos pueden ya sea ayudar o perjudicar la salud dependiendo de las cantidades en las cuales los ocupemos. El maquillaje también, la química se encarga de encontrar el balance adecuado de elementos que la piel puede tolerar. Se debe determinar si es estable en el rango de temperatura de confort humano, si no va a reaccionar los elementos que se utilizan a otras sustancias que segrega la piel u otras con las que se pueda estar en contacto. La química entonces es una ciencia que estudia las propiedades, composición y la estructura de la materia, los cambios físicos y químicos que esta materia experimenta y la energía absorbida o liberada durante estos cambios. Nosotros nos vamos a interesar un poco más en las dos primeras, en estudiar sus propiedades, su composición y además en los cambios físicos y químicos que esta materia va a experimentar. Clásicamente, y como me imagino muchos de ustedes han de recordar del colegio, se considera que la materia tiene tres propiedades fundamentales que juntas la caracterizan. Primero, ocupa un lugar en el espacio. Segundo, tiene masa. Y por último, que perdura en el tiempo. En el contexto de la física moderna, se entiende por materia a todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo y fundamentalmente que posee energía. Es decir, en la actualidad ya no necesariamente se considera que la materia debe poseer masa y ocupar un lugar en el espacio. De hecho, muchas partículas que se conocen ya con las tecnologías actuales, se ha encontrado de que no poseen masa ni volumen, pero aún se les considera materia, porque tienen asociada cierta cantidad de energía. La materia también se considera estar formada por átomos o moléculas que se mueven e interactúan entre sí. En física y química, se observa que para cualquier sustancia o cualquier mezcla, si modificamos sus condiciones ya sea de temperatura o presión, podemos obtener distintos estados o fases. A estos les denominamos estados de agregación de la materia. Fundamentalmente son tres los que nosotros conocemos y estudiamos un poco más: el estado sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, como conocimiento general, también existen otros dos estados más de la materia: el estado plasma, un poco similar al estado gaseoso, únicamente que sus partículas están cargadas, por eso se observan los signos más o menos para denotar esa carga que poseen las partículas. Algunos ejemplos tenemos los rayos, las estrellas se encuentran en este estado, y el condensado de Bose-Einstein, un quinto estado de agregación de la materia,
en el cual se encuentran los cuerpos que se acercan bastante al cero absoluto. Este es un estado que vamos a ver más adelante cuando veamos la propiedad de la temperatura. Como vemos en estas animaciones, nosotros podemos distinguir o diferenciar no solo a nivel macroscópico los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, sino que también existen diferencias a su nivel de partículas. Y es debido a estas diferencias que existen a nivel de átomos o moléculas que precisamente vemos esos cambios a simple vista. Tenemos, por ejemplo, vemos en el estado sólido casi no hay movimiento de sus partículas. En el estado líquido hay un poco de movimiento, sin embargo no es una libertad total. Y en el caso del estado gaseoso vemos que sus partículas se pueden mover en un espacio bastante grande y a velocidades un poco más grandes. Tenemos entonces este cuadro comparativo donde podemos no solo contrastar aquellas características a simple vista, sino también las que acabamos de ver en las animaciones a nivel de partículas. Por ejemplo, las moléculas o átomos del estado sólido están firmemente unidas entre sí. En el estado líquido están juntas, no están firmemente unidas ya, pero sí se encuentran juntas. Y en el estado gaseoso están muy separadas. Y debido a estas diferencias es que podemos observar, por ejemplo, en la fila de abajo, en el estado sólido adoptan forma y volumen definidos, que quizás son las características que mejor conocemos de los estados de agregación. El sólido siempre tiene una forma y un volumen específico. En el estado líquido tienen un volumen definido, pero no una forma definida. Es decir, si nosotros tenemos 1 litro de agua, nosotros podemos ponerlo en recipientes de diferentes formas. Diferentes, por ejemplo, un recipiente cilíndrico, un recipiente en forma de cubo, un recipiente en forma de esfera, y va a ir adoptando todas esas formas. Y siempre va a ser el mismo volumen de 1 litro. El estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Es por esto la característica que nosotros conocemos del estado gaseoso, de que tienden a ocupar todo el volumen que tienen a su disposición, tomando la forma además de ese espacio que tienen a su disposición. Un cuerpo puede presentar cambios en su estado de agregación. Estos cambios en los estados tienen nombres específicos. Tenemos el cambio entre el estado líquido y sólido. Si nosotros pasamos del estado original líquido a sólido, se conoce como solidificación, y el inverso, pasar de estado sólido a líquido, se conoce como fusión. Por ejemplo, tenemos el agua, que originalmente está en forma líquida y pasa a hielo, eso se conoce como solidificación, y el inverso, si nosotros tenemos cubos de hielo, por ejemplo, que se van derritiendo, eso se conoce como fusión. Luego, el cambio entre estado sólido y gaseoso, si primero estamos en estado sólido y pasamos directamente a estado gaseoso, eso se conoce como sublimación. Tenemos como ejemplo el yodo. El yodo a veces se encuentra en estado sólido en forma de perlas. Si nosotros las comenzamos a calentar, vemos como en la imagen que se empieza a formar un vapor morado. Este es el mismo yodo que ha pasado ahora a estado gaseoso, se ha sublimado. Otro ejemplo es el hielo seco, que a pesar de su nombre, nosotros sabemos que no es agua, es que está en forma de hielo. El hielo seco es como se denomina al CO2 que se encuentra en forma sólida. Entonces, ya a temperaturas ambientes, nosotros vemos que el hielo seco está constantemente pasando a fase vapor. Este es el CO2 pasando de su estado sólido a estado gaseoso directamente. Y el inverso, si nosotros pasamos de gas a sólido, se conoce como cristalización o sublimación inversa. Luego, entre el estado líquido y gas, si pasamos de líquido a gaseoso, eso es vaporización o ebullición. Y el inverso, pasar de estado gaseoso a líquido, se conoce como condensación o licuación. Un ejemplo de este último, de la condensación, tenemos el rocío. Nosotros en las mañanas podemos ver en algunas superficies gotas de agua, no necesariamente porque haya llovido la noche anterior, sino porque en la noche tenemos vapor de agua que se encuentra en el ambiente y conforme va amaneciendo, este vuelve a ser estado líquido. Entonces pasa de gas a líquido, es un proceso de condensación. Importante recordar que
en estos cambios de estado de agregación no ocurre una reacción, es decir, no hay un cambio en la composición química de la sustancia. Ejemplo sencillo, tenemos el agua, puede ser agua líquida, puede ser sólida como hielo o puede ser vapor de agua. Pero aunque experimente estos cambios en su estado de agregación, sigue siendo agua, que nosotros conocemos por su fórmula química H2O. No ha cambiado esa identidad química únicamente porque haya cambiado en su estado de agregación. Entonces, siempre que un cuerpo únicamente experimente cambios en su estado de agregación, no ha cambiado su composición química. Ahora vamos con la clasificación de la materia. De acuerdo a su composición, vamos a clasificar la materia en materia heterogénea o materia homogénea. En el caso de la heterogénea, vamos a tener dos características esenciales. La primera, se tienen mezclas cuyos componentes se distinguen, ya sea a simple vista o a escala microscópica. Es decir, para la materia heterogénea tenemos como primer característica que podemos distinguir cuáles son los componentes que la forman. En el caso de a simple vista tenemos agua y aceite, ya sea que nosotros lo removamos, siempre vamos a poder distinguir que esos son los dos componentes de esa mezcla, agua y aceite. Puede ser también a escala microscópica esa distinción, como por ejemplo la sangre. Nosotros si la vemos a simple vista, la sangre parece un líquido de color rojo únicamente, uniforme, pero ya visto a través de un microscopio podemos ver sus componentes, glóbulos blancos, glóbulos rojos, es decir, existe esa distinción. Por eso también se le considera materia heterogénea. La otra característica importante de este tipo de materia es que su composición es distinta en cada punto de la mezcla. ¿Qué significa esto? Tomemos como ejemplo la ensalada de frutas que se encuentra en la imagen de la izquierda. Si nosotros tomamos una cucharada en un punto de esta mezcla, puede ser de que tomemos una fresa, una uva y un mango, por ejemplo. Esa es su composición en ese punto. Si yo tomo una cucharada en otro lado de la ensalada, quizás ahora yo tenga únicamente uvas. Entonces ha cambiado la composición, no es la misma. A eso se refiere con que su composición es distinta en cada punto, que los componentes no se encuentran en la misma cantidad en diferentes puntos de la mezcla. Esas van a ser dos características principales del tipo de materia heterogénea. Sus componentes se distinguen a simple vista o a escala microscópica y que su composición es distinta en cada punto. Luego tenemos totalmente a lo inverso, la materia homogénea. Vamos a tener el inverso de las dos características que acabamos de ver. En el caso de la materia homogénea se tienen sustancias puras y soluciones, en las cuales, primero, los componentes no se pueden distinguir, ni siquiera a escala microscópica. Un ejemplo de esto es agua con sal. Si nosotros disolvemos la sal en el agua, a simple vista no vamos a poder distinguir. Si logramos disolverla por completo, no podemos distinguir dónde se encuentra la sal, o más bien dónde se encuentra únicamente la sal y dónde se encuentra únicamente el agua, pero tampoco si lo vemos en el microscopio. Tampoco vamos a poder distinguir por separado dónde se encuentra cada uno. También la otra característica, su composición ahora sí es uniforme en cada punto. En la materia homogénea, su composición es la misma en cada punto de la sustancia. Un ejemplo de esto son las aleaciones. Las aleaciones metálicas, como por ejemplo el bronce, en la mezcla de cobre y estaño, si nosotros lo vemos a simple vista, no distinguimos cuáles sus dos componentes por separado, pero a nivel microscópico no solo no podemos identificar esos dos componentes por separado, sino que, como se observa en la imagen de la derecha, su composición es uniforme. En cada punto podemos ver exactamente lo mismo. Y eso, por lo tanto, en el caso de las aleaciones, únicamente podemos saber cuánto hay de cada metal y eso se tiene que mantener a lo largo de toda esa muestra de la aleación. Su composición siempre va a ser uniforme. En esta imagen podemos observar la clasificación de la materia ya más desglosada. Tenemos al inicio siempre materia heterogénea, mezclas de composición no uniforme, y materia homogénea, que son mezclas de composición uniforme.
La materia homogénea tenemos un poco más ramificada. Esta se divide entre sustancias puras y soluciones. Las sustancias puras poseen una composición fija y no pueden purificarse más. Y en el caso de las soluciones, son mezclas homogéneas de las sustancias puras. Sus composiciones son uniformes y esta composición puede variar dependiendo de las cantidades en las cuales agreguemos las sustancias puras que las componen. Así puede cambiar su composición, pero sigue siendo uniforme dependiendo de esa cantidad que agreguemos. En el caso de las sustancias puras, además también tienen clasificación, pueden tratarse de elementos o compuestos. En el caso de los elementos, se refiere a los 118 elementos que nosotros podemos observar en la tabla periódica. Dice elementos formados por átomos de un mismo tipo. Y en el caso de los compuestos, son átomos de elementos que están combinados en proporciones fijas. Y esta proporción fija es la que le da su identidad al compuesto. Por ejemplo, tenemos en la imagen sulfato de cobre, que es ese cristal de color azul. Está combinado para formarlo un átomo de cobre, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. Si nosotros variamos esa proporción en la cual están combinadas, si quitamos un átomo de oxígeno, por ejemplo, entonces ya no se trata de sulfato de cobre, es un compuesto totalmente diferente. Eso se refiere en que tienen que estar combinados en proporciones fijas para que se trate de un compuesto específico. Luego, en el caso de la materia heterogénea, que no estaba desglosada en la imagen anterior, tenemos que es un poco más pequeña y básicamente se clasifican de acuerdo al tamaño de sus partículas. Tenemos mezclas gruesas, suspensión química y coloides. En el caso de las mezclas gruesas, son mezclas en las cuales sus componentes tienen un tamaño bastante grande, puede ser apreciable a simple vista. Tenemos el caso de la grava, por ejemplo. En el caso de la suspensión química, usualmente es una mezcla entre un sólido y en un líquido y nosotros podemos observar dónde se encuentra cada uno. Por ejemplo, tenemos la horchata. Si nosotros lo mezclamos, por un momento puede verse únicamente como un líquido, pero si dejamos pasar el tiempo, lo normal es que abajo quede un remanente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos distinguir dónde se encuentra el líquido, dónde se encuentra el sólido que todavía ha quedado. Esa es la suspensión química. Luego tenemos el caso del coloide, que a simple vista puede parecer una sola solución. Sin embargo, viéndolo ya a nivel microscópico, podemos distinguir partículas de tamaño pequeño. Es el caso de la leche, por ejemplo. Si nosotros vemos la leche a nivel microscópico, podemos distinguir algunas partículas. Se trata de un coloide. Pero todos estos siempre son materia heterogénea que cumple con las dos propiedades anteriores que hemos visto que la distinguen. De los 118 elementos descubiertos hasta el momento y que se encuentran en la tabla periódica, hay 90 elementos que ocurren en la naturaleza en cantidades apreciables y de forma natural. Son aquellos que van del hidrógeno al uranio. Si nosotros vemos la tabla periódica, vemos que eso llega hasta el 92 y es porque no se toma en cuenta el tecnecio ni el prometio. Uno porque es sintetizado de manera artificial y el otro porque se encuentra en cantidades ínfimas. Hay otros elementos que ocurren como resultado de desintegración radiactiva de elementos más pesados. Como vimos o como mencioné anteriormente, los compuestos se forman por estas combinaciones de los elementos. Esa combinación pueden ser entre un mismo elemento. Tenemos en la imagen, en la parte de arriba, todos son compuestos formados por un mismo elemento. Tenemos el hidrógeno, que son 2 átomos de hidrógeno. Tenemos oxígeno, 2 átomos de oxígeno. O2 es como nosotros lo tenemos en la naturaleza, es lo que nosotros respiramos, O2. Y en la parte de abajo siempre son compuestos, pero son diferentes elementos, ¿verdad? Tenemos el agua, es H2O, está combinado el hidrógeno con el oxígeno, que son 2 elementos diferentes. Dióxido de nitrógeno es nitrógeno con 2 átomos de oxígeno, también son 2 elementos diferentes combinados. En el siguiente video vamos a continuar viendo la materia, pero ya específicamente propiedades importantes que ésta posee.